Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Un saludo especial a los antioqueños y antioqueñas que a esta hora se conectan con la transmisión en vivo que realizamos desde la Gobernación de Antioquia y con el liderazgo de la Secretaría de Salud del departamento, enlazados con las cuentas de Facebook de Teleantioquia, de la Clínica Vida y además de la Secretaría de Salud. Como tenemos el distanciamiento que exigen los protocolos de bioseguridad, vamos a quitarnos el tapabocas para tener una mejor calidad en el audio. Preparamos este espacio de conversación, de diálogo, para resolver las inquietudes y hacer pedagogía sobre temas trascendentales. Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer y precisamente hemos denominado este espacio "En el cáncer sí hay esperanza de vida", puesto que un diagnóstico a tiempo puede cambiar la historia de esta enfermedad. Antes de presentar a nuestras invitadas, les recordamos a quienes están conectados en este momento que pueden enviarnos sus preguntas a través de la caja de comentarios que tenemos en la parte de abajo de la transmisión de Facebook que estamos teniendo a través de las diferentes páginas. Ahí nos pueden enviar sus preguntas y a través de nuestras expertas y nuestra invitada vamos a resolverlas. Iniciamos entonces saludando a nuestras invitadas. Estamos con la doctora María Fabiola Vizcarra, ella es hematóloga. Estamos también con Susana Mesa, psiquiatra, y Sara Vélez, una paciente que en los últimos meses ha enfrentado la enfermedad. Les damos la bienvenida y comenzamos esta conversación con la doctora Vizcarra, que por favor, inicialmente saludarla y preséntenos un poco de contexto de qué es el cáncer, qué lo ocasiona, un poco para entender la enfermedad. Claro que sí, muy buenos días para todos. Un gusto estar acá en este programa. Pues el cáncer es una enfermedad que se origina por la mutación o cambios genéticos en células de alguno de nuestros órganos. Normalmente las células se están recambiando diariamente y mueren millones de ellas diario porque están programadas para funcionar y morir. Cuando hay una mutación celular, esta célula pierde la capacidad de morir y empieza a tener replicación acelerada y se forma después de algunas semanas o meses un tumor, porque esas células no mueren, sino solo crecen y se reproducen. Ese tumor, o que lo vemos como una bolita,
puede manifestarse en cualquiera de nuestros órganos, que puede ser la mama, próstata, intestino, pulmón. Muchas veces lo podemos ver cuando es en la piel, cuando es pues en los huesitos, que empieza a salir esa bolita de forma externa, o cuando es en los ganglios de cuello o axila, que los podemos palpar. ¿Sí? Hay dos tipos de cánceres, sobre todo dos grandes tipos, unos que son sólidos y otros que son líquidos. Los sólidos son en la mama, la bolita es en la mama, es en el útero, en los pulmones, y los líquidos son en los ganglios o en la médula ósea o sangre, lo que se llama leucemia. Esos son los, digamos, grandes tipos de cánceres, y así es como se desarrollan. Muy bien, doctora. Y saludamos ahora a Sara. Bienvenida a esta transmisión en vivo. Cuéntanos un poco de cómo fue el diagnóstico, cómo te enteraste, cómo fue ese primer contacto con la enfermedad. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, respondiendo a tu pregunta. A ver, el diagnóstico fue algo bastante, pues, como loco, la verdad, porque en una semana, todo ocurrió en una semana donde me descubrieron, pues, como todo, ¿cierto? Empecé con un dolor en el pecho, en la mano izquierda, y me cambiaba de color, ¿cierto? De ahí, pues, me daban diferentes diagnósticos y diferentes, pues, en X día empecé con una gastritis, ¿cierto? Cuando fui al hospital, me hicieron los exámenes, me pusieron pues antes de los exámenes un medicamento y ese me hizo pues como, a ver, como que todo se empeorara, ¿cierto? Y en los exámenes ya mostró como cierto cambio de que había como una leucemia, pero no se podía decir como, ay, sí, es porque no lo había, porque no lo había visto un hematólogo. Cuando al otro día ya lo vio, y fue confirmado, ¿cierto? Como tal, la noticia en ese instante no fue como un impacto, pues como para mí, para mi familia sí fue como totalmente un impacto muy duro, saber pues como todo eso, pero para mí no, porque en ese momento yo estaba como con todos esos dolores, como toda desorientada, entonces como que no había prestado como mucha atención. Ya cuando ya conocí a la doctora Vizcarra, ya ella me explicó junto a mi mamá todo y pues la verdad no... Me sorprendió porque fue un cambio bastante brusco en toda mi vida. Bueno, precisamente eso es lo que queremos contarles y creo que este es el momento perfecto para que la doctora Susana Mesa nos explique un poco de qué ocurre cuando enfrentamos una noticia como estas, cuáles son como las emociones y cómo manejar las emociones cuando tenemos este tipo de enfermedades. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación, un gusto estar acá. Realmente eso es una súper buena pregunta, porque es que en ese momento es un torbellino de emociones. Están desde los que dicen, yo estoy tranquilo, no siento nada, hasta los que empiezan a hacer crisis de ansiedad o crisis de pánico, ¿sí? Yo diría que lo que sí se comparte en general en la mayoría de los pacientes es que una vez se les hace el diagnóstico están llenos de inquietudes, llenos. Porque cuando uno mira en la cultura popular, digamos, no médica, el significado de cáncer, eso ahí mismo es muerte o sufrimiento o mucho dolor, o ya no voy a poder volver a hacer las mismas cosas que hacía antes, voy a estar tirada en una cama. Y entonces cuando uno va donde los pacientes y les dice, tienes cáncer, eso es todo lo que ellos entienden cuando uno se los menciona. Muchos de ellos incluso no hacen esas preguntas cuando finalmente se les hace el diagnóstico, sino que después, cuando empiezan ya con tristeza, con angustia, y uno ahí les pregunta y son, es que me voy a morir, es que ya no voy a volver a poder trabajar, todas esas cosas. Entonces, lo principal ahí al principio es eso, como explicarles muy bien todas las dudas y aclarárselas, porque no necesariamente, como explicó la doctora Fabiola, hay muchos tipos de cáncer e incluso un mismo cáncer se puede comportar de manera diferente en dos pacientes. Entonces, con certeza nunca sabemos cuál va a ser la evolución y por lo tanto no significa que siempre les vaya a ir mal. Entonces, pueden tener desde tranquilidad, ansiedad, tristeza, rabia, culpa. Eso también puede pasar mucho. Por ejemplo, pacientes que antes dijeran, no, es que yo fumé muchos años o yo tomé alcohol muchos años, también puede suceder que en ese momento se culpen, porque digan, es que es por eso que yo tengo el cáncer. Entonces también explicarles como, no es unidireccional, no es que necesariamente el que fume le va a dar cáncer, sí es un factor de riesgo, eso sí está claro, pero no es como tal. Entonces también desculpabilizarlos es importante.
y precisamente para que entremos como a detallar más el origen de la enfermedad y que, como decía usted, doctora, no vayamos cuando nos den el diagnóstico a buscar en internet y a asustarnos, pues entonces aclaremos un poco del orico, cómo se origina esta enfermedad, cuáles son las características y algo de cómo se puede evitar también. Bueno, tenemos los factores de riesgo, ¿verdad? Que son los conductuales, los ambientales, tenemos los biológicos, que son de acuerdo a la raza, al sexo o a la edad, hay diferentes tipos de cánceres, y tenemos los hereditarios. Entonces, digamos que, como preguntabas en otra ocasión, unos son evitables y otros no. Entonces, los que son evitables por conducta, pues son evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, digamos, no social, sino ya de una manera exagerada, la alimentación que tiene que ser bien balanceada, evitar la obesidad y hacer ejercicio. Entonces son 5 cosas muy importantes. Otra cosa, disminuir o utilizar bloqueador, porque los rayos solares o ultravioleta de Colombia, sobre todo de Antioquia, no son beneficiosos cuando son en exceso. Entonces hay que utilizar el bloqueador para evitar los cánceres de piel, por ejemplo. Evitar las cámaras bronceadoras, o sea, son cosas que podemos evitar. Los ambientales es un poco difícil porque es la contaminación que estamos aspirando y respirando. En el sitio de trabajo, si estamos respirando tóxicos o inhalando pues tóxicos o toxinas o fertilizantes, eso tratemos de evitarlo al máximo. ¿Sí? Dentro de los ambientales, pues se encontraría también lo que son los rayos solares, que sí tenemos forma de disminuir. Los de raza que ya comenté y de edad y sexo, pues son inherentes a nuestro organismo, no se pueden evitar. Y los hereditarios tampoco se pueden evitar. Dentro de los cánceres que tienen más problema hereditario son los cánceres de mama, los de ovario y los cervicouterinos. ¿Sí? Ahí es donde cuando tenemos una mamá, una hermana, después o una hija con cáncer, con alguno de estos cánceres, sobre todo ginecológicos, tenemos que tener una vigilancia muy estrecha con nuestro médico de confianza o médico general de la EPS para él decide en qué momento empieza a hacernos todos los exámenes de vigilancia preventiva para este tipo de cánceres. Para tener un poco más como el rompecabezas de la historia, yo quisiera, Sara, que nos contaras cómo fue el momento después del diagnóstico, cuando ya estaba claro cuál fue el tratamiento, con cuál de las doctoras te contactaste, cómo fue el tema también en la familia. No, eso fue muy difícil. Ya ahí sí ya habíamos puesto como los pies sobre la tierra y dijimos, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Pues primeramente pasé por las manos de la doctora Vizcarra, nos explicó pues todo. Fue difícil porque fue pues un mes en un hospital, cosa que yo salí así a un hospital, era una persona muy sana, la verdad. Y fue como que un mes tenerme que despegar de todo, de mi casa, de mi deporte, de mi vida social, o sea, prácticamente de todo. La verdad fue bastante difícil. Después pasé a las manos de la doctora, de la psicóloga Manuela, y ella ya me transmitió a la psiquiatra Susana. Bueno, y pues ellas sí me ayudaron mucho a sobrellevar eso, porque como decía la doctora, uno tiene muchos pensamientos en ese momento, muchos momentos encontrados, uno como que se echa la culpa, pero a la vez no. Yo me echaba mucho la culpa en el sentido de la situación económica que se estaba viviendo en ese momento, como que yo enfermarme, eso era como ya un detonante. Entonces yo decía, es mi culpa, y era algo que me atormentaba muchísimo más, ¿cierto? Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, lo fui asimilando, lo fui aceptando y nunca lo vi como un castigo o es que me iba a pasar, no, simplemente lo vi como un aprendizaje, la verdad. Y me empecé a disfrutar todo el proceso, a disfrutar cada momento que me pasaba, sea bueno, sea malo, me lo empezaba a disfrutar de una u otra forma, porque sabía que era algo que me iba a aportar mucho para mi vida. Y así es, me ha aportado demasiado, y no solamente a mí, a toda mi familia, a todas las personas que me rodean. Nos ha enseñado mucho a valorar cada momento de la vida y a nunca decir no. Yo creo que ese mensaje es muy poderoso y debe tener unas implicaciones médicas también. Yo quisiera saber si
la actitud con la que se asume la enfermedad también tiene algunas repercusiones en el cuerpo físicamente para enfrentar la enfermedad. Claro que sí. Cuando uno está ansioso, cuando uno está estresado, cuando uno está deprimido, por ejemplo, eso es como si el cerebro y el cuerpo, todo, activara bueno, valga la redundancia, el cuerpo como para una amenaza, ¿cierto? Cuando uno tiene un león enfrente, eso todos sabemos la sensación que nos daría. O cuando nos asustan que uno no está preparado, que uno le da una angustia acá, el corazón, todo, ¿cierto? Entonces el cuerpo en ese momento se prepara para un posible peligro, ya sea salir corriendo o atacar el león, o hay otros que se paralizan, ¿cierto? Si nos vamos más adentro de qué es lo que está pasando en el cuerpo en ese momento, resulta que todas las hormonas de estrés están disparadas, ¿cierto? Cuando están esas hormonas disparadas, que eso también sucede, por ejemplo, en la depresión, eso hace que se activen un montón de hormonas y un montón de cosas que finalmente también aumentan el fenómeno inflamatorio. Entonces, sí puede suceder y sucede que si ya sea una enfermedad mental o reacciones de estrés que no lleven como tal a un trastorno de ansiedad, sí activan todo ese cuerpo y pueden empeorar el pronóstico. Además que muchas veces por el susto, ya como yendo a una parte no tan biológica que los pacientes tienen, pueden decir, no quiero hacerme este tratamiento, o yo quiero parar acá, no me hagan más cosas, este examen no, ¿cierto? Entonces, en cierta medida también pueden entorpecer el tratamiento. Doctora, pero sí es importante hacer la claridad. Cuando uno recibe la noticia, yo me imagino que hay un tema de temor que es natural, pero ¿cómo se logra pasar del temor a la aceptación que ahorita nos decía Sara y posteriormente a esa mentalidad positiva para enfrentar la enfermedad? Eso es un duelo como cualquier otro. Yo les explico eso a mis pacientes. Uno no solamente hace duelos cuando fallece algún familiar o algún ser querido, ¿cierto? Uno también hace duelos, por ejemplo, cuando pierde un trabajo, o cuando pierde una pareja, o cuando pierde la salud, que es en este caso, ¿cierto? Digamos, de manera clásica hay unas etapas del duelo que eso sí se ha ido ya como reformando, por decirlo de esa manera, y es eso. Al principio uno empieza como con rabia, con temor, o con miedo o incluso negación, va pasando a otras etapas de aceptación, de depresión, ¿cierto? Se vio que no necesariamente eso tiene que ser secuenciales, incluso en muchos pacientes se dan en un mismo momento. Pero yo diría que una cosa muy importante que uno sí lo ve también en los pacientes para lograr hacer ese duelo adecuado y que no se vuelvan algo, digamos una enfermedad mental, una depresión o así, es el apoyo familiar. Para mí es fundamental, súper importante. El apoyo también y la información de los terapeutas, la claridad de explicarles bien cómo van a ser los tratamientos, los posibles riesgos, hablarles también de la otra parte de la moneda, pues no necesariamente solo los riesgos, sino que también muchos se mejoran y les va bien, todas esas cositas, el apoyo así como muy cercano en cada caso del paciente, lo que se vaya presentando, las dudas, todo eso, súper importante, y el acompañamiento. Bueno, vamos a reiterar el mensaje a todos los que están conectados. A través de la caja de comentarios que hay en la parte de abajo de la transmisión de Facebook, pueden enviarnos sus preguntas. Vamos a resolverlas aquí con nuestras expertas y con la invitada. Y pasemos a un tema que yo creo que es muy importante en la parte pedagógica que tiene pues el sentido de esta transmisión, y es cómo detectar, porque hablábamos de un diagnóstico temprano, qué tan importante es el diagnóstico temprano y cómo detectar esas primeras señales de que tenemos cáncer. Claro que sí. Ya, hay señales que son generales para todos los tipos de cánceres y otras que son específicas de acuerdo a cada subtipo. Dentro de las generales tenemos que estar atentos a lo que nosotros llamamos la astenia y la dinamia, que es cansancio crónico. Sí, de personas que trabajan normal, que hacen sus quehacer en la casa o en su oficina y de repente sienten ese cansancio, esa fatiga, incluso sueño inexplicable, que no está enfermo, no tiene virosis, no, en cuanto a que no haya una infección ni que cambió de trabajo, o sea, que sea algo inexplicable. Disminución del apetito, disminución para deglutir o pasar los alimentos, cualquier tipo de dolor, un dolor que sea nuevo y que no sea porque hiciste cierto ejercicio o por cierta silla que estás usando, ese dolor que se vuelve persistente se tiene que estudiar, ¿sí? Digamos, cuando pasan más de 2 semanas y no desaparece,
tienes que estar atento a ir con el médico general, que es el primero que revisa. La sudoración nocturna, ¿sí? Es algo que es muy llamativo en los cánceres. Empezar y amanezco sudado, empapado, la cabeza, las sábanas, la almohada, eso es de llamar mucho la atención. Si persiste más de 7 días, se tiene que estudiar, ¿sí? Otras cosas importantes son como sangrados por nariz, sangrado al cepillarse los dientes, que sea persistente más de 3 días. Los equimosis o morados que llamamos también, en brazos, piernas o en cualquier parte del organismo, son de llamar mucho la atención. Ya para hallazgos muy específicos serían los ganglios en el cuello o en axila, que son las bolitas que los pacientes empiezan a decir, bueno, es que ya me salió hace 2 meses. Entonces, no dejar que eso vaya creciendo hasta que nos llegan con una masa gigante en el cuello, sino en cuanto aparece esa bolita, si dura más de 2 semanas, tiene que acudir con el médico general. En cuanto a los cánceres de mama, por ejemplo, sería la masita, porque pues la población está ya muy enterada porque ustedes mismos en la seccional de salud, en el gobierno está siempre informando de la prevención de los principales cánceres en Antioquia y el principal es el de mama. Entonces siempre el autoexamen mamario y al encontrar alguna masita o tumoración, inmediatamente consultar con el médico. En cuanto a los cánceres de próstata, que son los segundos en Antioquia, sería que los hombres empiecen a orinar bastantes veces por la noche, el calibre del chorro se disminuye, hay goteo, puede haber sangrado, inmediatamente consultar con el médico general. El tercer tipo de cáncer, que son los de piel, ver si cualquier manchita o lunarcito empieza a tener prurito, rasquiña, descamación o ulceración, inmediatamente se debe consultar también. Los cervicouterinos, que bueno, afortunadamente ya están en el lugar número 10, gracias a todas las prevenciones todo lo que son los anuncios de prevención en cervicouterino y los papanicolaos han pasado de ser el 4º cáncer en Antioquia a ser el 10º desde hace más de 10 años. Todo en relación a la medicina preventiva, porque las mujeres se volvieron muy juiciosas en estarse haciendo sus papanicolaos y los cánceres cervicouterinos se detectan muy tempranamente y no son invasivos, sino simplemente se quita ese pedacito y esa mujer se salva, ¿verdad? Entonces, la importancia ahí de la prevención. Otro tipo de cáncer que sería el 7º son los linfomas y las leucemias, como con la Sarita. Entonces ahí serían los ganglios palpables, que son los de linfoma, y en leucemia, cansancio, fatiga, sangrado de nariz o boca, los morados que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y sobre todo el ataque al estado general, que es esa sensación de moridera, de perder la energía, y la sudoración por la noche. Son como los principales cánceres y la parte general y específica de los más frecuentes. Muy bien, doctora. Nosotros vamos a priorizar las preguntas de los que están en este momento conectados y Astrid Mesa nos dice, pregunta para la doctora Susana, ¿cómo se maneja la noticia a través de internet? ¿Se debe o no anunciar a las personas que tienen la enfermedad? ¿Se debe publicar a través de sus redes sociales? Realmente eso yo diría que es un caso muy individualizado. Si tú me lo preguntas a mí, yo no soy una que muevo mucho redes sociales, no soy de las que publico. Entonces, si por ejemplo a mí me diagnosticarían cáncer, eso me haría sentir sumamente incómoda. Hay otras personas que en cambio su valvulita de escape está en las redes sociales y precisamente ellos canalizan todo ese sufrimiento, el estrés y lo usan también como testimonio de vida. Entonces teníamos el ejemplo también de un paciente en la clínica que era muy en redes sociales y él contaba cómo era toda su experiencia siempre, incluso estando hospitalizado. Y eso le ayudaba a él, precisamente para él, el celular era uno de sus mejores métodos de afrontamiento para todos los estresores que se daban en la hospitalización. Entonces yo diría que eso se mira más desde caso a caso individualizado. Muy bien, muy claro, no hay un método. Cada quien, de acuerdo a cómo maneje sus redes sociales, si le sirve o no, pues puede hacerlo. Y nos pregunta también China Hidárraga. Yo quisiera que nos contara un poquito, Sara, de su experiencia y nos complementara la doctora. Buenos días. ¿La alimentación es fundamental para el mejoramiento del cáncer? Sí, bastante.
porque, bueno, digamos que no tienes una buena alimentación, por ejemplo, en mi caso, tenemos un bajón de defensas durante las quimioterapias y si no tenemos una buena alimentación, estas pueden tardar en subir, pues es lo que yo he notado y lo que he experimentado pues como en mi cuerpo, por decirlo así. Hay que aclarar que cada organismo es diferente, pero sí es muy fundamental tener una buena alimentación de mucha verdura, mucha fruta y cosas que de verdad le aporten nutrientes, por decirlo así, como al cuerpo, que le ayuden, como que sea ese motorcito también que le ayuden a subir, la verdad, a todo lo que mata la quimioterapia como tal. Doctora, un complemento del tema de la alimentación y aprovechemos también para hablar de los hábitos saludables. Sí. Bueno, la alimentación siempre tenemos nutricionistas, pues tenemos quimioterapias ambulatorias, hay que aclarar esto, y quimioterapias hospitalarias. En ambos tipos de quimioterapia, los pacientes los evaluamos por nutricionistas, ¿verdad? Que son especializadas en cáncer, y ellas proporcionan una lista de los alimentos que son los ideales, que es como en resumen, cuando se nos diagnostica cáncer debemos disminuir las carnes rojas, ¿sí? Por lo menos 2 veces a la semana, o sea, de 7 días comes 2 veces y el resto, como siempre debe haber proteína, que es la carne, porque el cáncer acaba mucho con la proteína, por eso el paciente disminuye mucho masa muscular, entonces se sustituye por las carnes blancas, el pollo, el pescado, carne de cerdo y complementado con muchas verduras y frutas muy bien lavadas, porque es bien importante la cascarita, porque por ejemplo las uvas, todo eso, la mayoría de las vitaminas están en la cáscara, entonces hay que lavarlas muy bien para poderlas ingerir. Cuando están, por ejemplo, con cero defensas, todas las frutas son sin cáscara, pero entonces es por darles gusto, porque realmente, como les contaba, pues, o sea, el ideal es comer la cascarita, no de la naranja ni del banano, pero sí de la fresa, de las uvas, todo. Eso sería la complementación. Nosotros siempre les decimos, nada de agua de la canilla, tiene que ser agua de galón o agua bien hervida que solo dura 12 horas limpia cuando la hierves. Para todos los pacientes que están teniendo alguna quimioterapia, eso es muy importante. Y lo otro, que la comida sea hecha el mismo día. O sea, idealmente puede comer todo lo que se hace en la casa, pero no salir a la calle por la empanadita y eso, porque pues, ahí es donde las salsitas, las cremas, todo esto puede tener más de 12 horas y es donde nos llegan con diarrea a urgencias. Entonces, la comida de la casa, todo lo que quiera. Muy bien. Reiteramos la invitación a todos los que están conectados a enviarnos sus preguntas a través de la caja de comentarios que tenemos en la transmisión en vivo. Vamos a estar muy atentos a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus comentarios, a sus opiniones, para también agregarlos a la conversación. Ahorita la doctora Susana nos decía sobre la importancia de la familia en el proceso. ¿Cómo actuó tu familia? ¿Cuál fue el papel de tu familia en tu proceso? Primero fue como muy ocultarme las cosas, como que, bueno, no le digamos todavía que se nos va a espantar. Entonces me ocultaban como todo, pero al final obviamente uno se daba cuenta, porque al fin y al cabo el doctor a uno le tenía que informar qué procedimiento y qué le iban a hacer a uno, ¿cierto? Pero a pesar de todo siempre me apoyaban mucho, ¿cierto? Y vi mucho más el apoyo en la cuestión del cabello, ¿cierto? Sabemos que el cabello para todos es como, pues madre, me voy a quedar calva, ¿cierto? Me voy a quedar calvo, es difícil, la verdad, para muchos. Pero la verdad, cuando uno lo hace acompañado, no se vuelve difícil, se vuelve como divertido, porque como, ay, estamos iguales, ¿cierto? Entonces se vuelve como cuestión de reírse, como, bueno, él va a volver a crecer. Y pues casi toda mi familia, podría decirlo, se quitó el cabello conmigo, lo hizo mi novio, mi papá, mi mamá, y siempre estuvieron ahí mostrándome como que eso no era tan relevante, la verdad, que eso volvía y crecía, que a pesar de todo así me veía bien, ¿cierto? Entonces cada persona a mi alrededor, cada familia, me decía como te ves hermosa así, te ves así, pues de mil formas me decían que me veía bonita. Entonces sí se ve que el apoyo de la familia es muy fundamental para esto. Cualquier cosita, cualquier cumplido, es algo que lo llena a uno mucho como persona que está pasando por ese proceso, lo ayuda bastante. Bueno, estos gestos son muy bonitos, pero contemos un poco de esa responsabilidad. Yo creo que tanto padre, madre, hermano, novio, pues hacen parte del proceso. ¿Cómo deben actuar? ¿Cuál es como ese papel que deben jugar la familia en el proceso? Súper buena esa
pregunta, porque incluso quería hablar de eso ahorita. A veces cuando se hace un diagnóstico de cáncer, y yo siempre les digo, eso es una enfermedad para el paciente y para la familia, porque de alguna manera cambia el estilo de vida que uno llevaba antes. Que es muy importante, tanto para paciente y familia, cuando se les hace el diagnóstico, muchas veces en intenciones de proteger y de tratar de hacer todo muy bien en el proceso de la enfermedad, se vuelve la enfermedad la identidad de vida. Entonces ahora todo empieza a correr en torno a el cáncer, ¿sí? Entonces, que por decir algo, voy a poner el ejemplo de Sarita, que Sarita es un ejemplo buenísimo para esto, porque Sarita baila y Sarita hace un montón de otras actividades, que finalmente era lo que la hacía hacer Sarita antes del cáncer y que lo mantuvo, ¿sí? Entonces, muy importante también para las familias que el cáncer siga siendo una parte de todo lo otro que nos llena y nos hace ser nosotros. Entonces, una vez también ve muchos papás que desde el inicio dicen, entonces, ¿será que renuncio a mi trabajo? ¿Será que me dedico full a la casa solamente, como a estar pendiente? O las niñas también, ¿será que me salgo del colegio? O que me gustaba bailar, o hacía ejercicio, o montaba en bicicleta, o no sé, ¿sí? Sino que eso siempre se mantenga. Y eso también va a ser como una canastica que lo llena a uno para afrontar todo eso. Entonces, en las familias también eso cumple y es súper importante. Bien, nos escribe Manuela Caro. Yo creo que la doctora nos puede ayudar aquí con esta inquietud. Dice que todos los exámenes realizados a una paciente salen normales, incluyendo tomografías o muestras de sangre, pero en la clínica muestra indicios de cáncer, sea de mama, y es necesario, teniendo en cuenta este diagnóstico inicial, que empiece radioterapia o quimioterapia. Tenemos, como saben, las consultas de oncología y hematología. Cada especialista define en su consulta lo que se le va a hacer a los pacientes, ¿sí? Porque del caso de la paciente tenemos que tener la patología inicial de su diagnóstico de cáncer de mama. Si no está diagnosticado todavía, lo primero que hay que tener es una biopsia y el diagnóstico específico del subtipo de cáncer de mama, para que el oncólogo clínico pueda definir si le va mejor con cirugía, quimioterapia o radioterapia. Pero eso se define explorando a la paciente, viendo sus tomografías o resonancias que tenga y su reporte de patología con inmunohistoquímica. O sea, es algo complejo que se debe estudiar con todos los paraclínicos y la clínica revisando a la paciente, ¿sí? Precisamente aquí nos hace una réplica Manuela, dice, teniendo en cuenta que no todos los medicamentos tienen efecto secundario de caída de cabello, ¿por qué siempre vemos que los pacientes con cáncer tienen caída de cabello? No todos. Tenemos, simplemente nomás, hablando de linfoma, tenemos 12 tipos de linfomas, de los 30 que existen, digamos, en Antioquia, 12 tipos predominan. Y de esas quimioterapias, por ejemplo, para linfoma, la mitad tumba el cabello y la mitad no. Para cáncer de mama, solamente 2 quimioterapias tumban el cabello y las otras no. Para leucemia, todas tumban el cabello. En todas las leucemias agudas, todas tumban el cabello. En todas las leucemias crónicas que se manejan con quimio oral en la casa, ninguna tumba el cabello. Entonces, miren la cantidad. Podemos hablar de 100 cánceres diferentes, por decir un número. Y cada cáncer va a tener una estadificación, una quimioterapia y un pronóstico diferente. Por eso les digo que no es tan fácil uno hacer un diagnóstico y un tratamiento si no tiene el paciente con todos sus paraclínicos en un consultorio. Muy bien. Sara, contemos un poco del proceso. Entonces, expliquemos cuál fue el tratamiento, cómo avanza, cómo estás en este momento. Bueno, el tratamiento, empezamos pues con un mes de hospitalización. Creo que fueron 2 meses, pues un mes donde me hospitalizaron, descansé 15 días y volví otro mesecito, ¿cierto? Obviamente durante todo el tratamiento tuve unos bajones, ¿cierto? En uno de ellos adquirí una bacteria y terminé pues en la UCI, por decirlo así, más o menos alrededor de 22 días más o menos estuve allá. Puedo decir que bastante delicada.
porque en ese momento no tenía nada de defensas, no tenía cómo combatir como eso que tenía en la sangre, ¿cierto? Tuve que pues, pasar obviamente por problemas respiratorios porque de eso llegó esa bacteria a los pulmones y bueno, pasé de una intubación a una traqueostomía cuando ya empecé a responder bien a los medicamentos. Y la verdad, pues, puedo decir que lo que me ayudó durante todo ese proceso tan difícil fue la actitud que tuve, ¿cierto? Que obviamente en muchos casos tuve como, no, no quiero esto, no, no quiero aquello, porque obviamente uno no está libre de eso, ¿cierto? Pero siempre tuve al equipo de la UCI ahí, y no solamente a ellos, tuve a mi familia, tuve a la psicóloga, a la psiquiatra, a la doctora Vizcarra, que iba todos los días a verme, y los tuve siempre ahí, ¿cierto? Y por ejemplo, la fisioterapeuta que tengo, era una de las que me motivaba mucho, me decía, vamos a salir de aquí, esta semana necesito que salgamos de acá, entonces era una que me ayudaba mucho a la recuperación. Caminar era muy fundamental para que los pulmones volvieran a coger esa fuerza, para poder quitar como todo eso que tenía en el cuerpo, y empecé juiciosa, con mucho ánimo, a salir de ahí. Y porque toda mi familia me decía como, bueno, salga pues que usted es capaz, y yo soy capaz, es que yo sé que yo soy capaz. Pero simplemente pues el miedo lo consume mucho a uno, la verdad, demasiado. Pero toca a veces dejarlo a un lado porque nada es más fuerte que uno, la verdad. Y bueno, empecé muy juiciosa, todo el equipo de la UCI estuvo ahí apoyándome, me ayudaban para salir, bueno, en fin, todo. Cuando ya me recuperé, pues obviamente de todo eso, de todo casi todo ese mes, empecé ya súper bien, puedo decirlo súper bien, empecé ya otra vez con el tratamiento de las quimioterapias, juiciosas, hasta que ya por fin me volvieron a hacer otro aspirado de médula y volví a salir limpio, sin rastro pues como de alguna célula rara, por decirlo así. Y bueno, ya empecé muy bien, empecé bien y bien, empecé las consolidaciones y no se presentó otra vez como casos así como de asustarnos de alguna bacteria, bueno, y ya podría decir que todo el proceso lo he llevado súper bien, porque todo va en uno. O sea, obviamente el tratamiento, en la doctora, por ejemplo yo, que soy muy creyente a Dios, siempre puse todo en manos de Él, en que todo se hiciera como él quisiera y en lo que quería mostrar conmigo respecto a eso. Y bueno, empecé a llevarlo bien y siempre ser muy positiva en el caso, siempre, 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 y tomarme, como lo dije anteriormente, todo como divertido, disfrutarme todo, cada momentico. Yo quisiera que precisamente en disfrutar cada momento, en vivirlo como una experiencia, demos una explicación más detallada de cómo se logra con este tema y qué se aprende. Expliquemos. Se aprende mucho a valorar primero y lo más importante, la vida. Valorarla cada segundo que pasa de ella, valorarla. Se aprende mucho a querer mucho a cada persona que está a tu lado, porque en segundos la vida se va. O sea, en un abrir y cerrar de ojos te están diagnosticando algo, necesariamente no tiene que ser cáncer, puede ser X enfermedad, y uno saber que no disfrutó, que no estuvo con esta persona o con aquella, y es simplemente como que eso que hace reflexionar mucho el cáncer, y disfrutárselo es simplemente todo, disfrutarse cada momento, porque todo va en ser muy positivo, porque la verdad, como decía la doctora, la mente juega mucho con uno, ¿cierto? Y puede llegar a ser mucho más poderosa que cualquier medicamento que pase por tu cuerpo. Entonces, si uno no tiene ese positivismo, si uno no tiene esas ganas, si uno no ve eso como algo bueno, todo se va a ir, o sea, a nada, o sea, todo el esfuerzo que tuve va a ser nada. Entonces, ¿de qué vale también yo amargarme de que no es que tengo cáncer, ya me voy a tirar a una cama, no hacer nada, aquí ya me consume todo? No, simplemente hay que levantarnos con fuerza, con mucha fuerza, y decir, es que yo soy capaz de salir de esto, y es que uno es capaz, todo por cual sea más difícil, es capaz uno de salir. Después de que uno quiera, todo se puede, la verdad. Es muy importante ahí, doctora Susana, cómo lograr en un momento de crisis salir de ella. Hablemosle también un poco a quienes están pasando por este momento. Yo no sé si existe medicación que pueda complementar el tema y cómo se maneja desde la psiquiatría estas situaciones. Claro.
Sí, nosotros tenemos un montón de medicamentos que se hacen sobre todo ya cuando uno ve, y ahí sí me va a devolver un poquito a explicar algo de la prevención, ¿sí? Y es absolutamente normal que durante la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la hospitalización, yo tenga miedo, angustia, tristeza, rabia, eso es normal, ¿sí? Y eso uno también se los debe explicar a los familiares, porque los familiares a veces también se angustian y quieren que el paciente en todo momento esté bien, pero hay que permitir que el paciente haga también, eso hace parte del duelo, estar triste. Ya la cosa cuando uno entra ya a ayudar con medicamentos es que definitivamente esa emoción colorea mi vida. Entonces yo ya todo el tiempo me siento triste o me siento muy preocupado, la preocupación me impide hacer cosas, por decir algo, me impide volver al colegio, me impide volver a mi trabajo o salir de mi casa, o no estoy durmiendo bien, ya no estoy comiendo bien, me siento mucho más fatigada más allá de las quimioterapias, ¿sí? O de la enfermedad. Veo, por ejemplo, que tengo alteraciones en la concentración, en la memoria, todo eso que yo veo que es persistente y se mantiene en los días, ya yo me tengo que preocupar, y entonces ahí también entramos ya psiquiatría y psicología y miramos el caso como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo, yo diría que los que más usamos en este tipo de enfermedades, cuando tenemos más, eso lo llamamos síntomas afectivos, o sea, como deprimidos, síntomas depresivos o síntomas de ansiedad también por el otro lado, utilizamos un grupo que se llama antidepresivos. Se llaman antidepresivos, pero realmente no es que sean solo para la depresión. Son unos medicamentos que a mí me parecen maravillosos porque se usan para un montón de cosas, incluso no psiquiátricas, ¿sí? También dentro de esas está la ansiedad. Entonces, cuando definitivamente el paciente ya uno ve que tiene, pongamos el ejemplo de un trastorno de ansiedad asociado a la enfermedad, un trastorno de estrés postraumático también se puede producir con la misma enfermedad, uno se ayuda ahí con los medicamentos, sobre todo porque ya eso se produce una alteración neuroquímica cerebral, que es lo que se busca corregir con el medicamento, disminuir el estado inflamatorio que da esa misma alteración emocional y lograr que no se lleve la enfermedad de una manera tan tediosa y tan difícil, porque es algo muy duro en la vida de los pacientes y de las familias, pero se puede llevar de una manera mucho más tranquila. Hay un tema bien bonito que está ocasionando esa transmisión y es una cantidad de mensajes de apoyo y de admiración de quienes están conectados para Sara. Yo creo que ese papel también de la sociedad, de acompañar, de no estigmatizar y de ser ese bastón también en los momentos más difíciles para las personas es muy importante. Familia, novio, muy importante, pero la sociedad, los amigos. Ahí también, ¿qué pasó, por ejemplo, con el círculo de amistades? Se redujo mucho, la verdad, se redujo bastante porque, a ver, podría decir que yo era una persona con muchos amigos, demasiados, pero al momento de que me diagnosticaron eso, yo a ninguno les conté, la verdad, a nadie le conté, es que tengo cáncer, no, es más, cuando me diagnosticaron eso yo ni miraba el celular, la verdad. Vinieron a saber ya el tiempo que yo monté pues una foto sin cabello, verme a mí sin cabello era como, ¿qué pasó? Porque yo cuidaba mucho mi cabello, la verdad. Entonces ahí sí preguntaban, pero preguntaban nomás por decirlo así, por el chisme. Y no volvieron a preguntar nunca de cómo sigues o algo constante, no que siempre, todos los días le va a preguntar cómo está, no. Pero sí que a lo menos uno viera como que en verdad le importaba lo que a uno le estaba pasando. Y se redujo bastante por eso, porque no todos eran así, o sea, no todos eran como, voy a escribirle a Sara a ver cómo está, no. Entonces solamente fue una vez, ¿cómo así? ¿Por qué estás sin cabello? O sea, sí, de frente, ¿por qué estás sin cabello? La verdad es una pregunta bastante incómoda y podría decir que grosera, porque pues deberían preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué tomé esas decisiones? Y ya es diferente, pero no, porque estás sin cabello. Entonces, la verdad, sí, redujo bastante y fue un impacto bastante difícil no poder contar como con los amigos de toda una vida. Y bueno, pero igualmente no me importó tampoco mucho, porque pues al fin y al cabo, para mí en este momento, lo más importante fue mi familia, la verdad. Los amigos para mí pasaron a un segundo plano y para mí lo más importante fue mi familia y mi salud, lo que estaba pasando en ese momento conmigo, que fue como un cambio en toda mi vida. En mirar cómo iba a ordenar todo, si yo ya iba a empezar la universidad,
la doctora me dijo como, no, para lo que eso va a ir para largo. Entonces lo paré. Mirar yo qué iba a hacer pues con mi vida como tal, como en el baile, que era, pues soy una persona muy apasionada a eso, como voy a tener que pararlo de por vida, eso fue algo que también me traumó mucho, pero no porque salgo de la clínica y lo primero que estoy es allá bailando. No me impido de nada, la verdad, o sea, sigo igual con mi vida normal, como decía la doctora, hay que dejar, el cáncer sí es parte de nosotros, pero hay que seguir con la vida, o sea, no se puede parar, obviamente con responsabilidad, porque es una enfermedad que merece mucha responsabilidad, pero igual no hay que dejar tu vida a un lado, o sea, tirarla del abortar, no. Para hacer también claridades importantes de quienes están en este momento preguntando, nos dice China Hidárraga, he investigado en internet y hablan mucho de la terapia de Gerson, donde se quita de la alimentación los lácteos. ¿Eso sería favorable? ¿Sí se puede consumir? ¿Cada cuánto? Dentro de la lista de alimentos que hacen pues las nutricionistas que trabajan en nuestro grupo de oncología, durante las quimioterapias activas retiran los lácteos y los derivados de los lácteos, ¿sí? Eso lo hace sobre todo cuando hay quimioterapia que dura, pues si es un día, si dura o es de una semana, o si son quimioterapias hospitalarias, se retira durante los días de la aplicación del medicamento y 7 días después no las debe de consumir. Luego, como les damos un espacio de descanso, después de esos 7 días, antes de quimio, que son como 7 a 15 días de descanso, ahí lo pueden hacer. O sea, nada más es durante la quimio y 7 días después. Y muy importante también hablarse de no automedicarse. Yo creo que esta es una recomendación importante. Sí, exacto, muy importante porque se da uno cuenta de que los vecinos, nos reímos en el piso y decimos, los vecinos son los peores enemigos del oncólogo y del hematólogo, porque ellos modifican o adicionan cosas que muchas veces son dañinas para nuestra quimioterapia y que digamos, se contraponen a la función de la quimioterapia. Entonces, lo primero, sale todo el mundo, ¿no? Mandando de Estados Unidos o acá de Colombia comprando los potes de vitaminas, de todo lo yo. Eso no. Me los llevan a la consulta y yo, cuando están hospitalizados, yo, no compren más cosas. Cuando estás con un cáncer activo, si tú le metes vitaminas al cuerpo, ¿quién es el que las va a usar? Las células cancerosas. Porque recuerden que ellas son inmortales, son fuertes, ellas se están reproduciendo mucho más rápido que las células de la piel, que las células del hígado, y necesitan muchas vitaminas. Entonces, les encanta que les metas vitaminas porque el cáncer crece más rápido, ¿sí? Incluso cuando estamos durante la quimioterapia, por lo regular son 6 meses, en todo ese tiempo no les permitimos que tomen vitamínicos. Solo pueden tomar proteínas, que son muy poquitos productos contienen las proteínas que necesita un paciente y esas se las mandan nuestras nutricionistas oncólogas o las nutricionistas del paciente oncólogo. Muy bien, doctora. Esta otra pregunta importante. ¿Existe algún avance en el tratamiento con los medicamentos o quimioterapias que solo ataquen las células cancerígenas y no también las normales? Sí, claro, afortunadamente. Cuando estudiábamos en la universidad, pensábamos que no nos iba a tocar ver eso, y sí, estamos muy contentos porque desde hace 10 años tenemos el boom, incluso pues en Colombia hace 7 años, de las inmunoterapias. Las inmunoterapias son medicamentos que son diferentes a las quimioterapias. Digamos que la quimio, también quiero aquí recordar, o para que las personas sepan, que la quimioterapia no duele, ¿sí? Que son medicamentos, que son sueritos, y que los ponemos por unos catéteres especiales para que no se revienten ni se dañen las venas, y que son sueros que vamos colgando y que dan efectos secundarios, sí, como cualquier otro, pero que manejamos muy bien esos efectos secundarios. Las quimioterapias han cambiado mucho la calidad de vida del paciente, porque las quimioterapias tienden a ser menos agresivas que antes. Y con la llegada de la inmunoterapia, puede ser que esta inmunoterapia ni siquiera no te tumbe el pelo, que no te dé náusea, que no te dé vómito, que no te baje de peso, y que ese medicamento solo entra y ataca la célula cancerosa.
los tenemos ya para manejo de linfomas, para manejo de leucemias, para manejo de cánceres de mama, de ovario, de pulmón. Sí, ya en muchos cánceres en Colombia estamos utilizando la inmunoterapia. Algunos esquemas combinan inmuno y quimioterapia, o sea, van las dos cosas. Pero ya digamos los que son más avanzados de última generación van solitos, sin hacer daño en el resto del organismo. También nos preguntan, doctora Susana, si las quimioterapias tienen algún efecto sobre las emociones de los pacientes. Sí, eso también sucede. Las quimioterapias, sobre todo algunos tipos de medicamentos que se pueden utilizar en las quimioterapias, tienen afecciones o alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces pueden desencadenar desde algo, digamos, mínimo como ansiedad, hasta ya incluso hipomanías o manías, que eso viene siendo similar a lo del trastorno afectivo bipolar. Otra cosa que se llama delirium también puede producirse. Algunos otros medicamentos que se tienen que utilizar conjunto con las quimioterapias, como los esteroides también. Entonces, por eso es también la importancia, pues, del equipo terapéutico en salud mental en esos pacientes, porque no solamente puede ser cuando se les da la noticia o asociado al proceso de enfermedad, sino también a veces los medicamentos pueden causar esas cosas, sí. Sara, precisamente, ¿cómo era la reacción frente a estos tratamientos? ¿Cómo manejabas ese proceso? La primera vez que empecé con la quimioterapia, sí noté el cambio de humor, me enojaba por cualquier cosa o simplemente me da como sentimiento cualquier cosa. Y ahí se nota, yo decía, ¿pero por qué? Hasta que ya la doctora Manuela y la doctora Susana me explicaron que simplemente iba a cambiar mucho mi estado de ánimo. Y la doctora Fabiola le explicó mucho eso a mi mamá, que iba a estar con cambios de humor muy repentinos, que no solamente mi cuerpo iba a cambiar, sino también como la parte psicológica, ¿cierto? Que iba a tener cambios de humor de la nada, o sea, en una hora estás bien, en la otra hora estás triste, estás mal. Y fue algo también difícil de asimilar por la parte familiar, ¿cierto? Porque decían, pero ¿por qué estás enojada? ¿Pero por qué esto? Pero yo tampoco sabía el por qué. Entonces era como situación también como de ciertas discusiones que se generaban, pero ya a medida que fue pasando el tiempo lo fuimos entendiendo de que eso lo causaba. Ani Karina nos pregunta, buenos días, quisiera saber si el cáncer puede reaparecer después de ser eliminado completamente. De ser así, ¿cuánto tiempo puede pasar para que el cáncer se regenere? Hablando de lo que es la remisión completa, la curación y la recaída de los cánceres, aclaramos entonces que cuando terminamos los ciclos, digamos, ambulatorios u hospitalarios, que son más o menos de 6 meses, hacemos estudios de restadificación. Si vemos que el PET-CT o tomografías, la biopsia de médula ósea, según el caso del cáncer, ya no hay nada, está remisión completa. Lo llamamos remisión completa cuando ya el cáncer desapareció con la quimio o la radioterapia, ¿verdad? De ahí tenemos que esperar un promedio de 3 años para ver que el paciente no recaiga. Entonces, digamos, ya no, Sarita, ya no tienes cáncer, pero nunca le vamos a decir, estás curada, sino ella ya sabe que después de que terminemos todas las quimios, vamos a vigilarla 3 años, y si en esos 3 años no reaparece la leucemia, ya estarás curada. Siempre les explicamos muy bien esa parte. En esos 3 años de vigilancia es donde sobrevienen las recaídas tumorales, ¿sí? Es más o menos ese lapso de 3 años donde puede reaparecer el cáncer. Si se pasan esos 3 años, pues, como te digo, sobreviene la curación. A excepción de algunos cánceres, como el de mama y el cervicouterino, que pueden tardar 5 a 7 años en volver a aparecer. Esos son la excepción a la regla. Muy bien, doctora, antes de ir como llegando pues como a la ronda final de esta conversación, hay un tema que se me queda a mí y es que ahorita nos decía Sara que al principio la familia le ocultó la enfermedad. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la mejor forma para contarle a un paciente que tiene cáncer? Sí, mira, eso se llama el cerco del silencio y sucede con relativa frecuencia, ¿sí? Y siempre es con buenas intenciones, porque la familia siente que el paciente no va a ser capaz con la noticia. Pero lo que ellos también no saben es que el paciente se da cuenta que definitivamente algo no está bien.
porque me están haciendo muchos exámenes, estoy hospitalizado, yo veo que como que he perdido mucho peso, no tengo fuerza, algo sucede. Generalmente ellos tienen una idea de lo que puede ser. ¿Qué se recomienda siempre? Ser sinceros, ¿sí? A menos, y nosotros como equipo médico, a menos que el paciente expresamente diga, a mí no me diga, hágame exámenes, pero no me diga que me salga, no les decimos. Pero si de lo contrario el paciente tiene derecho, porque es su enfermedad, su cuerpo, su capacidad de decisión de saber qué es lo que tiene. Eso se puede hacer dependiendo del paciente. Si la familia definitivamente dice, no, es que él normalmente es muy estresado, es muy ansioso, esas cosas lo voltean mucho, no sé qué, se puede hacer maneras como para darle una noticia un poquito más, como más goteadita, por decirlo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede planear una reunión junto con la familia, con el médico tratante y con ayuda de alguien de psiquiatría, de psicología, como para ayudarles a explicar bien la noticia, incluyendo al paciente. Y siempre, también la familia es los que más conocen el paciente. A veces ellos quieren ser también los que les den la noticia. No hay ningún problema tampoco con eso, siempre y cuando se les diga. Y que ellos a veces también lo aceptan mejor si es un familiar a un relativo desconocido, pues que es el médico el que le va a venir a dar una noticia, pues como de ese tipo. Entonces, sí, eso es también dependiendo del caso, pero sí siempre lo que se debe hacer es decirle al paciente, a menos que el paciente expresamente diga que no quiere que se le diga. Muy bien, como estamos llegando ya a la parte final de esta transmisión, pues yo quisiera que le enviáramos un mensaje final cada uno, es más o menos 1 minuto porque ya estamos pues muy cerca de la hora en la que se termina la transmisión, entonces empezamos, doctora Sara, un mensaje importante para quien es, doctora Fabiola. Sí, me encantó la idea de venir acá porque el mensaje es contundente. No dejen pasar los datos de síntomas y signos raros sin consultar. Tenemos pacientes, sobre todo de pueblos, que vienen ya con un cáncer al cual, en un estadio 4, al cual no le podemos ya trabajar, ya no lo podemos curar, ya no tiene posibilidades. Entonces, me encantan estos programas porque les debe quedar muy claro a toda la población, miren lo que hablamos, una bolita rara, un dolor raro, una baja de peso extraña, estreñimientos, diarreas que no tenías antes, cualquier cosa que veas que es rara en tu organismo, debes de consultar primero que nada con el médico general. No estar pensando, o la familia hay veces, es un cáncer, hasta que no lo ve el oncólogo, que lo ve el especialista. No, no es así la cosa. El médico general es el primer eslabón de la escalera, el primer peldaño de la escalera para llegar a un diagnóstico rápido, a tiempo y adecuado, porque es ese médico el que los va a remitir al especialista, ¿sí? No hay, digamos, ya no tenemos excusa de decir, es que no me dijeron, no me contaron. Del cáncer se habla en cuanto abres el computador, en cuanto abres la televisión, en cuanto abres cualquier programa de gobernación, te están hablando de cómo prevenir el cáncer, cómo evitar los riesgos de cáncer, que son deja de fumar, ponte a hacer ejercicio, quítate esa obesidad, deja del exceso del alcohol, revísate y cuando tengas algo raro de estos síntomas, acude con tu médico. Ese es mi mensaje. ¿Cuál es el mensaje? 1 minuto. Yo creo que mi mensaje es más ya para los pacientes que tienen esta enfermedad en este momento, y es aprovechen todos los recursos que ustedes como personas tienen para afrontarlo, porque a pesar de que es un momento muy difícil, se puede lograr. Tenemos el testimonio de Sarita, que tuvo momentos difíciles y tuvo momentos muy buenos, y ahora que estamos casi en la recta final, ella reconoce todo el aprendizaje que ha hecho y ha sido gracias a toda esa movilización de recursos, ya sean personales, lo que a mí me gusta hacer, la familia, mis amigos, todo. Y no enfrascarnos solamente en el diagnóstico de cáncer. Ese es como el mensaje que sí quiero dejar. Sara, mensaje final. Bueno, podría decir primero que no tomemos el cáncer como palabra de muerte, porque no es así. Y acá está el claro ejemplo de que el cáncer no es muerte. Y que al momento de que seas diagnosticado por cáncer, tratemos de tomarlo por la mejor forma.
y el tratamiento siempre tomarlo por la mejor forma y siempre estar positivo y darla toda hasta el último momento que acabes la quimioterapia, la radioterapia, lo que estés en el tratamiento. Siempre ser positivo y saber que se puede salir adelante de una u otra forma. Pues les agradecemos a ustedes por la participación, por estos importantes mensajes. A quienes se conectaron también, muchas gracias. Esperamos que estos espacios pedagógicos de conversación sirvan para tener una mejor salud. Y bueno, reiterar el título de esta conversación, en el cáncer sí hay esperanza de vida. Muy importante que quede este mensaje poderoso en todos ustedes. Sí hay esperanza de vida. Y reiterarles el mensaje de siempre, cuidarnos y vacunarnos. Recuerden que tenemos la pandemia activa, así que por favor acudir a los puntos de vacunación. Muchas gracias por conectarse.